¿Les parece si comenzamos con la clase? De una vez avanzamos con la clase. Hoy nos tocó también otra lecturita medio dificultosa, o bueno, no sé si a ustedes les pareció eh, fácil. Esta lectura tiene que ver también un poquito con lo que vamos a ver o con lo que esperemos lo podamos ver ahora de la sesión 8 que también tiene que ver con los datos, las hipótesis, instrumentos, métodos, ¿no? Fíjense, dice la sesión 7. Sus teorías y métodos permiten explicar la realidad y actuar sobre ella, y hablamos de teorías y métodos, ¿no? Que permitan explicar la realidad. Esto es con respecto a administración educativa, ¿sale? Y la sesión 8 dice, dispone de un cuerpo de datos, hipótesis, métodos, instrumentos, entre otros, suficientes para operar con con medios, perdón, para operar con medios para mantenerlo y actualizarlo. No sé a qué les suena esto, ¿no? No sé a qué les suena esto. Eh, claro, enfocado a la administración educativa, pero no es otra cosa más que los pasos que estamos viendo en la investigación, ¿no? Por los pasos que estamos viendo en en la investigación educativa. En ese sentido, necesitamos tener teorías, necesitamos tener métodos que nos permitan explicar la realidad precisamente del contexto que estamos estudiando. Tanto que creo que alguna de ustedes me dijo que iba a cambiar su tema. Bueno, envíenmelos. Yo espero tener un poquito de tiempo al rato para leer y seguir enviándoles. No he recibido más avances de ustedes. No me pongan de excusa, bueno, este es de otra materia, pero no me pongan de excusa, por favor, que no les he podido revisar y por eso no escriben. ¿Sale? Necesitamos que ustedes vayan escribiendo, que vayan avanzando, porque si no, no vamos a llegar al bueno, a la meta o al objetivo que tenemos precisamente de cuando menos el 20%. Entonces, ya dejando ello, también habla de un cuerpo de datos, ¿no? De ciertas hipótesis, de métodos, de instrumentos para operar con los medios y mantenerlo y actualizarlo, ¿no? Estamos hablando de administración educativa, pero precisamente estamos en este sentido vinculándolo con investigación educativa. Dentro de la investigación educativa ya hemos hablado que necesitamos trabajar en un tema, en este tema de interés para nosotros, que tiene que ver precisamente con algún problema educativo, ¿no? Algún problema educativo dentro de nuestros contextos, ¿no? Y necesitamos tener datos, y esos datos los vamos a ir investigando, que ya dijimos cómo se pueden ir investigando en el contexto en el que nos encontremos, ¿no? Y también vamos a utilizar ciertos métodos para obtener esos datos o para seguir manteniendo esta administración educativa, ¿no? En el sentido de lo administrativo. Entonces, estos dos temitas, yo les dejé uno solamente, pero ya revisando en la semana me di cuenta que los dos temas se relacionan y los había puesto como un solo, en una sola lectura. Así que aunque no se los haya pedido, pues ya hicieron la lectura y vamos a trabajar estas dos sesiones, ¿no? Y vamos a precisamente a vincularlo un poquito con lo que es investigación educativa, porque vamos a tener estas teorías, o usamos teorías, usamos herramientas, usamos instrumentos, tenemos datos, es decir, podemos vincularla o se nos parece mucho a lo que estamos viendo en investigación educativa. Bien, entonces, no sé si a ustedes se les hizo difícil la lectura, si tienen alguna duda, alguna pregunta, ¿no? Algo que pues que, digamos, que resolver en el sentido de si tuvieron alguna duda. Creo que en el caso de su compañera Gise, me mandó específicamente a la página em,
dónde le surgió la duda. Por desgracia no pude contestarle en ese momento, pero aquí vamos a resolver esa duda que tiene que ver, me parece, em, con la teoría, me parece que natural y la teoría física o algo así. Entonces, si nadie más tiene alguna duda, podríamos empezar entonces con la participación y eventualmente vamos a resolviendo esas dudas, ¿no? Bueno, no sé si alguien tiene alguna, alguna participación o empezamos con la clase y las participaciones que se vayan dando en el transcurso de la clase. ¿No? ¿No? ¿Nadie? Bueno, Adelante. con Adelante. respecto a lo que yo entendí de la lectura, Ujú, em, bueno, nos habla de lo que es la teoría y los modelos. ujú, En general, pues sí, ciertas partes no las llegué a comprender del todo, ujú, pero bueno, nos habla de que una teoría es una forma de explicar la realidad, ujú, como ya lo mencionaba, nosotros ya en nuestra tesis es pues una teoría de algo, o sea, explicamos o vamos a tratar de explicar algún hecho social, algún hecho, ujú. un fenómeno que está dentro de la sociedad y pues para ello realizamos ciertas teorías o ciertas hipótesis que nos van a permitir pues dar esa descripción. Nos dice que en sí una teoría no describe tal cual la realidad, sino que puede ser como una percepción o una, sí, como eh, predicción a la cual, en la cual, pues vamos a describir pues la realidad en sí, Ajá. tratamos de dar una explicación. Eh, nos dice bueno, también nos hablaba un poco de lo que era el modelo, Ujú. un modelo precedía de la teoría, Ok. ya que con el modelo también se hacía una descripción de la teoría, Sí. entonces estaban muy relacionados con esta parte de tratar de cierta forma de describir lo que está sucediendo o lo que queremos o lo que se está buscando de algún acontecimiento. Y pues en sí, solo eso. Ok. Ok. Muchas gracias, Gise. Muchas gracias por tu participación. Vamos a trabajar precisamente en este sentido. Con respecto a lo que comentas, ¿no? Dices que la teoría es una forma de explicar la realidad y es que es eso, ¿no? Tenemos la teoría, por ejemplo, del Big Bang, ¿no? Es una teoría, no se ha comprobado que efectivamente por medio de el Big Bang, ¿no? Se crearon los planetas y eventualmente em, se creó nuestro planeta, ¿no? Y esa teoría se basa precisamente en la observación debido a que alguien en algún momento observó, bueno, antes de llegar a, a esa parte, em, se dice también que todos los seres humanos o todos los seres del planeta, en cierto sentido teórico, vienen de la combinación de partículas que se encontraban precisamente esparcidas en el suelo o en el agua, ¿no? Más precisamente debido a que, bueno, si nosotros nos damos cuenta cuando llueve y se hacen, no sé cómo los llamen en el espacio donde estén, pero en mi caso los llamo charcos o esta agua que se queda
estancada en un pequeño agujero en el suelo y quizás digamos, es grande este pequeño charco, ¿no? Eventualmente, sin que nadie le eche nada, empiezan a salir ciertas animalitos, ¿no? No recuerdo cómo se llaman estos animalitos que son como negritos y andan ahí en el agua, ajolotes creo o algo así. Es decir, por medio de la observación, entonces se piensa que nosotros, después de esta teoría del Big Bang o después de esta gran explosión en el espacio, se empiezan a formar los planetas porque se unen todos los elementos químicos, ¿no? Que están presentes en esta explosión y entonces eventualmente empiezan a crear la vida, ¿no? Se empieza a generar la vida, ¿no? Y finalmente esta vida, como en todo, en todo caso o en todo espacio, evoluciona de acuerdo a esta teoría darwiniana de la evolución, ¿no? Y entonces se procrea la vida, ¿no? Fíjense cómo vamos uniendo varias teorías para dar una explicación de una posible realidad, ¿no? En realidad no sabemos o verdaderamente no sabemos si es cierta o si es incorrecta porque no tenemos, esta teoría no ha sido comprobada, ¿no? Y en ese sentido, bueno, uniéndonos con la teoría darwiniana, dice que el más fuerte siempre domina y es el que genera los genes más fuertes para las siguientes generaciones y así sucesivamente. En ese sentido explica que el macho dominante siempre va a tener más hembras, ¿no? Porque se sienten más protegidas, etcétera, etcétera, y hay una proliferación de la especie siempre con los genes del más dominante, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, la teoría es una forma precisamente de explicar la realidad, ¿no? De explicar la realidad. No estamos dando un ejemplo tácito o no estamos dando una afirmación tácita de lo que es la realidad, ¿no? Recordemos las clases pasadas cuando veíamos que me parece que era Platón que hablaba del mundo de las ideas y el otro que era Aristóteles que hablaba precisamente de que somos una tabla rasa, ¿no? En ese sentido, nosotros estamos precisamente infiriendo la realidad en el sentido de que habla Platón, ¿no? En ese sentido, nosotros pensamos que tal o cual cosa se da por inferencias, estamos teorizando. Y justamente eso es lo que ustedes están haciendo o van a hacer precisamente en la tesis, ¿no? Teorizar o dar una explicación de la realidad de acuerdo a una teoría que ustedes están creando. Fíjense, ya nos estamos volviendo teóricos. Al hacer una tesis, nosotros nos estamos volviendo teóricos en el sentido de que estamos trabajando un problema en específico y que finalmente vamos a sacar una teoría de lo que eh, creemos que significa tal o cual problema, ¿no? En ese sentido, vamos a dar o vamos a tener que tratar, o vamos a intentar tratar de explicar un hecho de la realidad que es observable precisamente por nosotros, ¿no? Y que eventualmente se justifica en el sentido de su defensa de tesis, por ejemplo, ¿no? Es decir, mi tesis ya queda ahí como mi primer libro de una investigación que precisamente yo hice con respecto a un espacio específico o a un hecho específico de la realidad, ¿no? No podríamos explicar una realidad tan grande, ¿no? Pero sí un pequeño espacio y en ese sentido ese pequeño espacio se convierte también en teoría.
¿no? En ese sentido de realidades, la teoría no va a poder describir tal cual la realidad, como bien lo dices, ¿no? Em, Solamente puede ser una percepción. Y esto me suena a las teorías de Thomas Kuhn, ¿no? O al paradigma, o a los paradigmas que también vimos en las clases pasadas, ¿no? Es decir, un paradigma es la realidad de uno y es real para uno, ¿no? Pero no puede ser real para todos, ¿no? Le funciona a uno o a otra, ¿no? Ojalá y nosotros en este sentido de teorizar y en este sentido de pensar y en este sentido de crear nuevas teorías, nuevos pensamientos, podamos paradigmatizar, bueno, no sé si existe la palabra, pero espero me pueda yo explicar, paradigmatizar a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Nos decía Joana en su clase, en la clase pasada, en su participación muy acertada, ¿no? De que está precisamente sufriendo estos embates de que ella ve un mundo de manera diferente y todos los demás están en el mundo real, en esa realidad paradigmática que les impusieron y que nosotros ya no necesitamos ver, sino que queremos ver otra realidad, estamos pugnando por otra realidad. Bueno, en ese sentido hay ataques, ¿no? Porque, bueno, ella misma lo decía, es que tú quieres vivir en tu mundo rosita, tú piensas que todo es así, y es cierto, no todo es de la manera en la que nosotros quisiéramos, pero también dijo algo muy importante en ese sentido de teorizar cuando está hablando, em, que si ella puede, cuando menos alcanzar a 10 gentes, esas 10 gentes podrían alcanzar a otras, ¿no? Y así sucesivamente hasta que de verdad lleguemos a ese mundo donde haya equidad, donde haya una forma diferente de ver la vida, donde no seamos el lobo del hombre, ¿no? Es decir, hay un dicho que dice, no recuerdo quién lo dijo, pero espero ustedes me ayuden, el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Es decir, en este sentido de la humanidad, ¿no? En este sentido de la humanidad, justo veía yo una noticia ahora que estuve yo viendo los correos al entrar a Yahoo, vi una noticia donde, bueno, se voltea un carro de naranja y toda la gente va y se agarra todos los kilos de naranja que puedan, ¿no? Ni siquiera saben si el conductor estaba bien o si el conductor tiene que pagar eso. A ellos no les importa, ya se volteó, ya hay que ir a rapiñar, ¿no? Somos aves de rapiña. Siempre queremos joder al otro y a la otra, ¿no? Y en ese sentido sale una noticia, tendencia nacional, de que un niño les dice precisamente que eso es incorrecto, ¿no? Que eso no se debe de hacer, ¿no? Y en ese sentido, pues ese niño vive en un mundo rosita, ¿no? Porque estamos en México. Y en México eso es normal, ¿no? Es decir, fíjense cómo nosotros estamos normalizando cosas y cómo nosotros vemos que el que está mal es el niño, porque todos los demás están bien, ¿no? Es decir, está bien que se roben las cosas, está bien que las mujeres en sus marchas rompan y dañen edificios culturales. Está bien que los hombres les peguen a las mujeres, está bien que los hombres sean machistas. Es decir, esa es la realidad, ese es el paradigma en el que vivimos y nosotros en este sentido de teorizar diferente, en este sentido de pensamiento diferente, queremos un cambio. Yo no quiero eso para mis hijas, ¿no? Yo no quiero eso para mis nietas. Yo no quiero eso para mis hijos o para mis nietos. Yo quiero eso. Yo quiero otra cosa diferente, otro mundo posible. Los mismos zapatistas en este proceso de teorizar, ¿no? En este proceso de agarrar la voz, ¿no? De obtener la voz, de agarrar la voz, los sin voz, ¿no?
están haciendo cambios diferentes, ¿no? Están haciendo otras cosas. Las mujeres están trabajando por este respeto hacia ellas mismas. En ese sentido, es teoría, ¿no? Pero esta teoría no siempre se queda en ese sentido de teoría, sino que además se puede bajar a la realidad, podemos trabajar en la realidad, ¿no? En ese sentido, em, intentamos precisamente dar un sentido a nuestra realidad de acuerdo a la teorización, ¿no? En ese aspecto, nosotros y nosotras no podemos interferir en los paradigmas de los otros y en las teorías que los otros tienen o en los aprendizajes que los otros tienen con respecto a una formación milenaria de hombres y mujeres, ¿no? En una formación de aceptación o de normalización de lo que el hombre o de lo que la mujer tiene o puede hacer en el sentido de el ser hombre o del ser mujer, ¿no es cierto? Es decir, hay dentro de estas teorías, ¿no? Hay dentro de estas teorías ahora mucha formación feminista, por ejemplo, ¿no? Es que vamos a un taller feminista de feminidades, ¿no? Y entonces entran las mujeres a ese taller y muchas de estas mujeres en ese sentido no no comprenden o no tienen el conocimiento o no se han acercado a otras teorías en el sentido de las masculinidades, ¿no? ¿Qué pasa con las masculinidades? El hombre también siente, el hombre también ve, el hombre también... am, em, el hombre también quiere. Miren, justo me estaba yo acordando de Ángeles Mastreta, me parece. Déjenme ver si encuentro el libro. Y les voy a leer algo bien bonito. Bueno, a mí me pareció interesante. Me pareció interesante en este sentido de, de esto que les estoy hablando, de la teorización, ¿no? Y cómo nosotros debemos de, pues efectivamente, teorizar, pero también intentar aterrizar esos aspectos. En este caso, nosotras vamos a aterrizar esto que estamos teorizando en nuestra tesis. Déjenme ver. Este es, el libro se llama El mundo iluminado de Ángeles Mastreta. Déjenme ver si encuentro el espacio eh, donde está. Miren, aquí dice, escuchen esta parte, esto es una novela, ¿sale? Pero con esto estamos explicando lo que es teorizar, ¿no? Y lo que es una teoría, ¿no? Fíjense, el libro se llama El mundo iluminado. Y entonces ella, bueno, solo subrayé algunas partecitas. Dice, cerrar los ojos, sentir desde la punta de los pies la certidumbre de que nada puede caber en nuestros pensamientos, más complicados que la maquinaria increíble con que los pensamos. Teorización, ¿sale? Ahora, dice, les voy a leer un poquito de atrás, que esto es lo que me interesa. En este sentido de la teoría de lo femenino y de lo masculino, ¿no? ¿Qué pasa con estas masculinidades y por qué no hay más cursos para hombres? ¿No? Porque esas son cosas de mujeres, como el hombre, ¿no? El hombre es fuerte, el hombre es el que debe de llevar las cosas en la casa, es el que debe de mandar, es el que... ¿Por qué? Porque no entramos a estos cursos también de masculinidades y las mujeres no nos interesamos en estos cursos también de masculinidades. ¿Qué pasa con el hombre? ¿No? Eh, Fíjense cómo estamos teorizando, ¿no? Imagínense que a mí y a mi pareja nos pasa algo, ¿no? Nos pasa algo terrible que tiene que ver con lo emocional, con lo físico,
sexual, es decir, nos pasa algo que nos incluye a los dos y que nos rompe el corazón a los dos, ¿no? Y yo pienso, mujer, en el hecho de ser mujer, que él, pues, es hombre y no ha de sentir nada, ¿no? Porque, pues, así lo han educado. Pero nunca hemos preguntado, nunca le hemos platicado, nunca hemos aperturado, ¿no? Es decir, no preguntamos qué le pasa al otro, ¿no? Bueno, creo que Gise quiere participar. Adelante, Gise, y ahorita continúo con esta lectura. Adelante, Gise. Es que nos victimizamos y siempre pensamos en nosotros y no en los demás. Claro. Como veía en las marchas feministas, apenas la del 8 de marzo, Ujú. que decían, no es que este, te importan más Sí, un muro. ay, un muro, una estatua, lo que está ahí, y no a una mujer le digo, no, es que sí me importa, ¿no? Lo que pasa es que no importa si eres mujer o hombre, se trata de respeto, Ujú. tanto para mujeres como para hombres, como bien lo menciona usted. Muchas veces nos victimizamos de que nosotras, pues, en este paradigma o pues en este paradigma de que las mujeres son más débiles, de que Ujú. somos más susceptibles, a lo mejor en cierta forma sí, pero también sabemos de cierta forma manejar esa sí, ay, Subjetividad. bueno, ajá. El punto no es que seamos más débiles y no nos fijamos en que también los hombres sienten, también los hombres les pasan cosas, también los Claro. hombres, y aunque no o sea, aunque no lo demuestren o no lo digan, sí pasan por cosas fuertes y luego pues dicen, no, pero como bien mencionó usted, como eres hombre, a ti no te pasa nada, todo está bien, tú eres fuerte y tú puedes superar lo que sea Ujú. sin ayuda de nadie, ¿no? Y no, se trata de que los dos, no si eres hombre o mujer, o si eres feminista o no, Claro. sino que se trata de respeto, se trata de interés por los demás, no solo por uno mismo, de esta empatía, ¿no? De llevar a cabo, esta empatía de saber qué le pasa al otro, no importa si eres hombre o mujer. Claro, claro, gracias, Gise. Sí, de hecho, es que es eso, pues, en ese sentido, nosotras que estamos viendo estas teorías, que estamos viendo estas escrituras, que estamos viendo estos documentos, ¿no? Necesitamos vincular también a nuestras parejas, ¿no? A nuestros acompañantes, porque quizás sean los que nos vayan a acompañar toda la vida, ¿no? En ese sentido de, sí, es que tú vives en un mundo rosita, pues es que este mundo rosita, mi hijo, lo quiero compartir contigo. Adelante, vamos, investiguemos. Es más, mira, hay un taller de masculinidades. No, eso es para jotos. Bueno, tú estás conmigo y yo voy a ir contigo al taller, ¿no? Y veamos qué cosas les pasan a ustedes, ¿no? A lo mejor yo tampoco lo sé, quiero aprender de lo que les pasa, de lo que sienten, ¿no? En este sentido de ver al otro y a la otra, ¿no? No es que seamos fuertes, lo que pasa es que culturalmente se nos ha dicho que el hombre es el fuerte. No llores que eres niña, ¿no? O no te pongas a jugar con las niñas a la comidita. Eso es de jotos. Es decir, se nos mete en la cabeza ciertas ideas de fortaleza, ciertas ideas de superioridad, y eso no debería de ser lo correcto, ¿no? No debería de ser lo correcto. No deberíamos de nosotros ponernos en el papel de machos, ¿no? Y hacer que las cosas se hagan porque el otro o la otra no entiende otra manera de ver la vida más que cuando se le obliga, ¿no? Y eso no está correcto. No quiere decir que no lo hagamos. Muchas veces lo hacemos aún sin que nosotros lo queramos, ¿no? Muchas veces ahí nos ponemos exigentes, ¿no? Sin embargo, no debería de ser lo correcto. Lo correcto debería de ser compartir, ver visiones eh,
concretas, es decir, no estar pensando que uno es más fuerte que el otro, o que porque tú naciste hombre eres mejor que yo que nací mujer, o lástima que yo por haber nacido lo que nací, ¿no? O yo hombre, nací hombre y yo quería ser mujer, y qué triste porque ahora yo no soy muy débil, soy, es decir, buscar esas masculinidades y buscar esas feminidades, ¿no? Por eso somos dos y por eso nos vamos a apoyar entre dos o entre los que estemos, hombres y mujeres. En ese sentido, fíjense cómo es la teorización, ¿no? No sé, ya sé que el texto que leyeron es mucho más técnico, es mucho más pesado, pero bueno, a mí siempre me gusta como desmenuzar esta teoría, ¿no? De una forma más, pues más pasable, ¿no? Que podamos entenderlas todos, todos y todas, ¿no? Y que podamos precisamente comprender el texto sin la necesidad de estar leyendo lo técnico del texto, ¿no? Bueno, ya lo leímos y ahora vinculamos cosas con la realidad. Entonces, recuerden, está el micrófono abierto para que cuando quieran puedan participar. Les sigo leyendo de Ángeles Mastreta, se llama El Mundo Iluminado, ¿no? Y entonces, algo también que me llamó mucho la atención de esta forma de escribir de Ángeles Mastreta, es un libro muy fácil de leer, muy poético, pero entre esas cosas poéticas que dice, están ciertas teorías que a mí me llaman mucho la atención. Les decía yo de cerrar los ojos para sentir desde la punta de los pies hasta desde la punta de los pies la certidumbre de que nada puede caber en nuestros pensamientos más complicados que la maquinaria increíble que con que los pensamos. Es decir, nosotros no podemos tener nada más difícil con respecto a nuestros pensamientos que la propia maquinaria de los pensamientos, lo que nos hace pensar. Decía Abigail hace como 2 clases o 3 clases atrás cuando hablábamos de la tecnología y la inutilización de los seres humanos con respecto a la misma, que luego Joana comentaba que era, digamos, hacer más flojos ¿no? En este sentido, a los seres humanos, ¿no? Y luego que llegábamos a la conclusión de que efectivamente la tecnología es muy importante siempre y cuando la utilicemos en lo que se ha propuesto. Bueno, y en ese sentido estamos utilizando nuestros pensamientos y estamos utilizando ciertos verbos o ciertas acciones como decir yo creo, yo pienso, a mí me parece que, ¿no? Me estoy apropiando y estoy teorizando en ese sentido. Bueno, luego ella dice con respecto a lo que les decía de los hombres y de masculinidades y de feminidades, pero en este caso de masculinidades, eh, dice, cerrar los ojos y convertir los 5 periódicos de la mañana, perdón, en barcos de papel. Ayudar a los niños a ponerlos sobre el canal que bordea la fuente rugosa y gris del Parque México. Y ya no saber nada, nada que no sea juego y conjuro. Cerrar los ojos y ser hombre. Entender cómo piensan, cómo discurren, cómo desean, por qué desean lo que desean, temer como los hombres, ver a los hijos como los ven los hombres, escribir como un hombre, necesitar como un hombre, callarse como un hombre, reconocer lo que siente un hombre cuando suma sus fantasías, cuando se asusta con sus desaciertos, cuando se deja arropar y piensa nuestro nombre, ¿no? Fíjense qué bonito, ¿no? Eh, Cómo ella destripa lo que le pasa al hombre, pues, ¿no? En este sentido de teorizar.
¿no? Es decir, eh, saber lo que pasa realmente con el otro, con la otra. Dice, para terminar, y con esto seguimos a la lectura, esto es con respecto a lo que estábamos hablando hace un momentito. Dice, ser un hombre, estar dentro de un hombre y sentir lo que sienten cuando están dentro de una. Es decir, fíjense cómo habla de la subjetividad del hombre, cómo habla del sentimiento del hombre, cómo habla precisamente de lo que significa ser hombre, ¿no? Es decir, es una mujer, pero tiene otro sexo. Es decir, el hombre también siente, el hombre también ve a los hijos, el hombre también piensa, el hombre también se deja arropar, se deja querer. Es decir, ¿por qué estamos entonces divididos entre que el hombre es de Marte y la mujer es de Venus? ¿No? Esa es una tontería, porque entonces nos están haciendo una división en vez de que eh, vinculemos digamos, esas oportunidades de cada uno, esas formas de ver la vida de cada uno para hacer un mundo mejor, ¿no? Para hacer un nosotros mejor. ¿Por qué tenemos que dividirnos? No, es que yo soy hombre y siempre voy a estar peleando con la mujer. No, es que yo soy mujer y siempre voy a estar peleando con el hombre. Es decir, se nos ha tratado entonces en ese sentido de meter una teoría falsa. Bien, no sé si me voy explicando con respecto a esto de las teorías. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene algo que aportar? ¿No? Ok. Supongo que eso es un no. Entonces, ¿qué significa teorizar? ¿Qué significa la teoría? ¿No? ¿Qué significa? La teoría no es otra cosa más que el pensamiento de cómo posiblemente son o pueden ser cualquier objeto o cualquier cosa. En ese sentido, todo lo que nosotros vamos a pensar viene precisamente desde la teoría. Y la teoría se da por este significado preciso de mirar, de observar, ¿no? Nosotros al observar, al mirar y al pensar, ¿no? Estamos teorizando. Es decir, estamos buscando una solución a cierto inconveniente, problema o situación en la que nos encontremos. Es más, cuando nosotros tenemos un problema o tenemos una situación dentro de nuestro contexto cotidiano, lo que hacemos es precisamente ponernos a pensar, ¿no? Intentar resolver cierta situación o cierto problema. Es decir, si hago esto, posiblemente me pase esto otro, si hago esto otro, posible, pero vi que esto le funcionó a... Es decir, estamos buscando soluciones, estamos buscando una manera de intentar explicar la realidad, ¿no? En este sentido, en la actualidad, bueno, antes de eso, todo el conocimiento que tenemos actualmente viene precedido por la teoría, es decir, todas las investigaciones que se han hecho y se hacen y se harán están precedidas por la teoría. Ya les decía yo en otros espacios, en otras clases, que nosotros como seres humanos no aprendemos sin el otro, sin la otra, ¿no? Y el otro y la otra aprendió a su vez con un otro y con una otra. Y ese otro y esa otra puede ser un profesor, ya lo decía Joana en su momento, ¿no? Que los profesores nunca van a desaparecer, o puede ser quizás una máquina que funja el rol de profesor en este sentido de inteligencia artificial, ¿no? O de profesora, ¿no? Y en ese sentido siempre vamos a aprender con un otro o con una otra. Es decir, a lo mejor ese profesor máquina o esa máquina profesor tuvo que ser programada por un otro, ¿no? En este sentido de la inteligencia artificial. Ya les mencionaba yo al hombre bicentenario
Ya les mencionaba yo a Yo Robot y así algunas otras películas que intentan precisamente dar cuenta de cómo podría ser una inteligencia artificial que en su momento dominara a la humanidad, ¿no? Ahí está Matrix también, que fue un, una idea precisamente de cómo sería el mundo en un futuro, ¿no? En la primera película me parece mucho más filosófica, ya las otras dos películas ya me parecen mucha más ciencia ficción, pero la primera a mí me parece interesante en el sentido de cómo plantean ese tipo de realidad. Y en ese sentido, eso es una teoría, ¿no? La podríamos tomar como una teoría. Y nosotros en ese aspecto nunca aprendemos solos, siempre aprendemos de la teoría, pero de la teoría del otro y de la otra, ¿no? Es decir, siempre estamos en constante conversación con el otro o con la otra. En el momento de leer esta lectura, ¿no? De teoría y de teoría y de métodos, ¿no? De teorías y métodos, estamos dialogando con el que escribió este libro, ¿no? Con el que escribió esta lectura, pues, ¿no? Pero es que no lo vemos, no, pero estamos platicando ahí con él, ¿no? Es decir, tomamos notas, hacemos pensamientos, entendemos cosas, otras cosas no las entendemos, es decir, estamos en ese sentido. Y entonces, en consecuencia, si yo no entiendo algo, ¿no? Si yo no entiendo algo de ese primer autor, de ese primer diálogo, ¿qué es lo que me toca hacer? Bueno, investigar en un segundo diálogo, en un tercer diálogo, ¿no? Que me explique precisamente o que me dé cuenta de lo que significa esto que está comentando el autor. En ese sentido, todo el conocimiento, todo viene de lo teórico o de la teoría, ¿no? Todo el conocimiento en el sentido obviamente teórico, porque hay conocimiento que se da precisamente en otros espacios como el poder caminar, por ejemplo, ¿no? Como el poder hablar, por ejemplo, que es un conocimiento que sí, efectivamente se da desde la teoría también, pero hay mucha más práctica, ¿no? Por ejemplo, nosotras y nosotros nos las pasamos hablando todo el tiempo en casa y los niños eventualmente empiezan a hacer esa repetición de las palabras y empiezan a conocer el significado de las mismas, ¿no? Eventualmente los niños empiezan a caminar porque nosotros andamos erguidos, ¿no? Y hasta buscamos que adquieran este conocimiento de caminar de manera conductista, ¿no es cierto? De manera conductual, es decir, hasta les compramos su andadera, los ponemos ahí, de repente los niños están solamente sentados porque no comprenden esa otra parte, pero los niños empiezan a sentir fuerza en los pies y eventualmente empiezan a dar pasitos en la andadera hasta que finalmente andan corriendo por toda la casa, ¿no? Y eventualmente ellos salen y empiezan a dar sus primeros pasos, ¿no? En este sentido de aprender a caminar, ¿no? En ese sentido es un aprendizaje, claro, teórico, conductual también, pero más práctico. En este sentido, la investigación o la creación de nuevas teorías se basa precisamente en otras teorías ya existentes que nos llenan de pensamientos o que nos dan nuevos pensamientos para nosotros finalmente crear nuestras propias teorías y nuestros propios pensamientos con respecto a una situación, a un objeto o a un tema determinado. En ese sentido, la mayoría de las investigaciones parten de una teoría, ¿no? Y recuerden que la teoría tiene que ver con la observación. En este sentido, nosotros estamos haciendo esta investigación de tesis que está precisamente partiendo de ciertas observaciones, ¿no? Que hemos hecho con respecto a la realidad en la que nos encontramos. En ese sentido, la teoría se concibe en este momento, en esta actualidad, como un conocimiento parcial de lo real, ¿sale? De lo real. Es decir,
esta teoría no tiene la intención de universalidad, es decir, no tiene la intención de ser cierta para todos los espacios, ¿no? Para todos los momentos. Por ejemplo, en los años de 500, 400 o 300, en este sentido, cuando se conocía el mundo antiguo, el mundo viejo, ¿no? Europa, ahora, actualmente, se decía que el mundo estaba cargado por un elefante y que el mundo tenía un final, ¿no? Y que había en ese final los barcos que salían a las mares tenían que saber la ruta específica que tenían que seguir para llegar a otros lugares, ¿no? Y que si se desviaban de la ruta, eh, bueno, que se iban a ir al fondo del abismo, ¿no? Donde ya no había más. Y esa idea todavía teórica eh, sigue existiendo en muchos libros de ciencia ficción, como por ejemplo en El Mago de Terramar, ¿no? Solamente tenían un espacio conocido del mar y más hacia allá ya no había nada, no había dibujado en los mapas nada, ¿no? Y entonces era la nada. Quizás había más espacios, ¿no? Pero ellos no sabían de esos espacios. Es decir, hasta que en este sentido de estas ideas, ¿no? De estos años, de los años 300, alguien de los años 400, alguien dijo, como Cristóbal Colón, es que yo quiero llegar a las Indias, pero buscando otra ruta. Y le toca llegar a, pues, en ese entonces, no sé cómo se llamaba, pero ahora Latinoamérica o el continente americano, ¿no? Y pues bueno, cambió su paradigma, ¿no? Vio otras tierras, vio otros espacios, aunque él creyó, claro, que eran las Indias, ¿no? Por eso los llamó indios a pues a todos Latinoamérica. En realidad no somos indios, somos indígenas, ¿no? Porque indio viene de las Indias. Y bueno, en ese sentido, la teoría en la actualidad es un conocimiento parcial. No se puede tratar en este sentido de ser universal, ¿no? Y esto se debe a que todos los conocimientos actuales son cada vez más especializados, ¿no es cierto? Cada vez tienen más teoría, cada vez tienen más gente que teoriza, cada vez tienen más gente que se dedica a una sola cosa. Por ejemplo, en el Renacimiento, saliendo de la Edad Media, teníamos grandes renacentistas como Miguel Ángelo, como Miguel Ángelo, alguien me ayuda con sus eh, con los demás. Bueno, eh, no me acuerdo de los nombres. Eh, a ver, ahí viene mi ayudante, dice que él sí se acuerda. A ver. Miguel Ángel, Donatello, Donatello, ¿cierto? Rafael, Ah, Rafael, sí es cierto, Rafael, no me acordaba de él. ¿Y? Donatello, Donatello, ya me dijiste, Donatello, Rafael, Miguel Ángel. y Mikey. Mike es Miguel Ángel. Bueno, ya se acordó él, ya me ayudó un poco. Eh, y estos podían estudiar muchas cosas, ¿no es cierto? Se dedicaban al arte, se dedicaban a la ciencia, se dedicaban a la escultura, es decir, se dedicaban a un montón de cosas, Y ¿no? también me acuerdo lo de su padre, ¿De quién? la lata. Ah, la rata, sí, sí. Bueno, ya sabrán que él está vinculando a las tortugas ninja, así que, bueno, de todas maneras fue de gran ayuda. Gracias. En ese sentido, fíjense cómo el conocimiento se va especializando, ¿no es cierto? El conocimiento se va haciendo cada vez más especial y entonces en ese sentido, como hay tanto conocimiento, ya nos es posible dedicarnos a tantas cosas. Nos hacemos especialistas en alguno o en otro
Y utilizamos entonces esa teoría precisamente para seguir investigando o seguir trabajando con respecto a la misma teoría. Bien, vamos a leer algo que escribió su compañera Abby, ¿no? Dice, pretendemos buscar la verdad, saber del mundo. Sí, eso es lo que estamos buscando, ¿no? Estamos intentando encontrar nuestra visión, nuestro pensamiento, nuestra forma de ver el mundo. En ese sentido, usamos la teoría como tal. Es una interpretación del mundo real, pero que no es exacta, es decir, que conlleva una investigación. No podemos concretar algo sin investigarlo. Y empiezas a formular hipótesis para llegar a una solución o a una posible solución, ¿no? Y el modelo precisamente es una descripción o presentación de la realidad del mundo. Precisamente eso es lo que vamos buscando. En este sentido, cuando ustedes estén investigando con respecto a cada uno de sus temas, no significa que va a ser la realidad en general, solamente la realidad en un espacio determinado y en un tiempo determinado. Y en ese sentido, esa realidad puede ser como base para buscar una siguiente investigación y dar una segunda realidad, ¿no? O dar una realidad diferente a la que habíamos planteado al principio. Y esto lo podría yo explicar de la siguiente manera. Regresemos nosotras a nuestros trabajos anteriores en primer cuatrimestre. ¿Cómo es que entregábamos nuestros trabajos en el primer cuatrimestre? ¿No? Y revisémoslo solamente por curiosidad. Revisemos esos trabajos, espero que aún los tengan, ¿no? Los revisan y me dicen qué les parece lo que escribieron en ese momento y cómo lo ven ahora, ¿no? Seguramente es una visión diferente de la realidad. ¿Por qué? Porque están llenos o están adquiriendo más teorías y más conocimiento que el que tenían en primer semestre. En ese sentido, vamos mejorando con respecto a las teorías que tenemos y nos vamos especializando precisamente en en esta forma de ver la vida, en esta forma de la percepción del mundo, en esta otra manera de observar la realidad, ¿no? Bueno, para ir cerrando, creo que más o menos me explico. Eh, una teoría es toda concepción racional que intenta dar una visión o explicación sobre cualquier asunto o realidad, según lo dice Sierra en 1984 en la página 138, ¿no? Es decir, todo lo que nosotros creemos, ¿no? Es una teoría, ¿no? Por eso es que a lo mejor me dicen que yo vivo en mi mundo de fantasía porque la realidad no es así, ¿no? Y entonces yo tengo una realidad diferente. Y entonces no quiero imponer la realidad, no quiero imponer mi realidad, lo que yo quiero es que busquemos una realidad diferente, ¿no? Es decir, como lo dice en este sentido Eduardo Galeano en su libro Del mundo al revés, la escuela patas arriba, ¿no? Que necesitamos buscar una realidad diferente, es decir, todo ahora lo tenemos al revés, ¿no? Ejemplo de ello, la calificación es más importante que el aprendizaje. Otro ejemplo de ello, un bien común, un bien personal es más importante que un bien común. Otro ejemplo de ello, con respecto a Eric Fromm en su libro Ser y Tener, es más importante tener que ser, ¿no? Es decir, todo lo tenemos al revés, ¿no? Todo lo tenemos al revés. No debería de ser de esa manera. Posiblemente es la realidad que nos atañe, ¿no? Pero nosotros en este sentido de buscar nuevas realidades, de buscar nuevos paradigmas, de intentar compartir con los otros y con las otras, ¿no? Pues buscar nuevas formas de vivir el mundo, ¿no? Nuevas formas de educar el mundo,
nuevas teorías, nuevas hipótesis, nuevas realidades. Bien, eso es con respecto a las teorías. Ahora, ¿qué pasa con los métodos? ¿Qué pasa con los métodos? ¿Qué pasa con... bueno, en el tema viene, déjenme ver, lo encuentro por aquí. ¿Qué pasa con los modelos? ¿No? ¿Qué pasa con los modelos? Bueno, hagamos la analogía con una modelo o un modelo de ropa o de zapatos o de lo que sea, ¿no? ¿Qué es lo que pasa precisamente? ¿No? Es precisamente una persona que nos muestra las posibilidades de cómo se hace tal o cual cosa. Es decir, nos muestra una ropa y esa ropa nos muestra o nos la modela o nos pone en el modelo para que nosotros imaginemos precisamente cómo es que se nos va a ver esa ropa o esos zapatos, ¿no? Es decir, un modelo es eso. Un modelo es precisamente algo a lo que queremos aspirar. Tanto es así que dice la lectura, en el plano ético, significa la búsqueda de una perfección ideal, ¿no? Es decir, un modelo es aquello a lo que queremos llegar. Es que él se ve bien o ella se ve bien con lo que viste, ¿no? Entonces, seguramente yo me voy a ver bien, ¿no? En ese sentido de la percepción estética, ¿no? Y en ese sentido, el modelo es eso, esa perfección. En este aspecto nosotros no podemos llegar a la perfección, ya lo hemos hablado en otros espacios, ya lo hemos hablado en otros momentos, ¿no? Es decir, nosotros nunca podemos llegar a ser el total, ¿no? Eso es imposible. Derrida dice cuándo podemos llegar a ser el total o cuándo podemos llegar a la perfección, cuándo podemos llegar a lo último de lo que podemos ser en la muerte. Porque ya no puede ser nada más. Y entonces ahí se imposibilita tu seguir caminando y ya no puede ser más de lo que llegaste a ser. El conocimiento ya no puede ser más en tu persona porque ya está la muerte de por medio. Y ahí fue el final. Es decir, el amor verdadero se va a dar precisamente en la muerte, ¿no? Ya sea en la muerte tuya o en la muerte del otro o de la otra, ¿no? Es decir, cuando tú mueres y moriste amando con todo tu corazón a la otra persona, tú alcanzaste el amor verdadero, ¿no? Porque ya no puedes sentir otra cosa. En tanto vivas, puedes sentir otra cosa, ¿no? Pero una vez en la muerte, ya no. En ese sentido, no podemos llegar a este perfeccionamiento ideal, ¿no? No hay posibilidad. No se puede hacer, ¿no? Es decir, yo quiero convertir mi mundo en Rosita, no se va a convertir en Rosita nunca. Nunca, no hay esa posibilidad. ¿Cuándo? Hasta que yo me muera, ¿no? Ah, pero sí puedo ir en ese camino de perfeccionamiento. Es decir, intentando compartir con los otros y con las otras esta otra manera diferente de ver el mundo. Ah, que me digan que es Rosita. Bueno, pues esta manera Rosita de ver el mundo, ¿no? Compartir, no obligar, compartir. Y en ese sentido llegamos a la posibilidad, ¿no? Como si fuera posible llegar a algo, ¿no? En este sentido que decía, pues sí, Eduardo Galeano, en el sentido de este sueño imposible, ¿no? En este sentido de la utopía. Nunca llego a la utopía, pero me permite seguir avanzando, ¿no? En este sentido del aprendizaje que siempre está en la posibilidad de aprender. No podemos saber el todo, ¿no? Nunca aprendemos el todo hasta el final de nuestros días, es decir, hasta la muerte. No hay más. Y en ese sentido, no hay una perfección con respecto a algo.
¿no? Siempre hay la posibilidad de hacer algo nuevo. Pero precisamente el modelo es eso, ¿no? Como en ese sentido ético, en ese sentido del plano ético, la búsqueda de la perfección ideal, de llegar a la perfección. Aunque desde lo que dice Derrida no es posible, ¿no? Y bueno, si nosotros lo pensamos, tampoco es posible que aprendamos el todo, sepamos el todo, porque mañana quizás vamos a saber algo más y entonces no sabíamos el todo que pensábamos que sabíamos, sino estamos aprendiendo nuevas cosas, ¿no? Es decir, yo no puedo saber cuánto amo a alguien o si el alguien, en este sentido, que yo lo amo y muere, ese amor es real, ¿no? Porque aún después de su muerte, para mí sigue siendo real, ¿no? Sigue siendo un amor verdadero. O el otro que amó también quizás en ese sentido de amar hasta la muerte, ¿no? Amar hasta la muerte y amó con todas sus fuerzas, con toda su pasión, ese es un amor real, porque no puedes sentir otra cosa. Por desgracia ya llegó la muerte, ¿no? Y entonces se quedó en lo último que podía ser. No pudo ser nada más. En ese sentido, tiene mucha lógica que nosotros siempre estamos en este camino de ir aprendiendo, de ir perfeccionando, pero nunca vamos a llegar a esa perfección. No es posible, ¿no? Y bueno, esto que les comento también es teorización, ¿sale? Es digamos, en palabras de Abigail, mal viajarnos, ¿no? O filosofar, ¿no? O pensar qué es lo que pasa, qué es lo que se siente. En ese sentido, el modelo, ¿sale? También puede ser una especie de descripción o representación de la realidad, ¿sale? Es un modelo, ¿no? Es decir, yo veo a ese modelo con una camisa que le queda muy bien, pero el tipo mide 2 metros y pesa 150 kilos y hace mucho ejercicio, se ve muy bien, claro que la ropa le va a quedar muy bien. Y a lo mejor yo soy un chaparrito y no hago ejercicio porque no me da el tiempo, etcétera, etcétera. Pues bueno, quizás no me va a quedar igual. Es solo un modelo de la realidad. En ese sentido, los modelos sí son buenos, ¿no? Pero solamente para tenerlos como esta utopía y poder ir mejorando, ¿no? Bien. Ahora, no sé si tengan alguna pregunta o algo que quieran comentar. ¿Alguna cosilla? Más o menos que me expliqué. Adelante, Abby. ¿Dice yo o querías decir no? Bueno, supongo que querías decir no. ¿Y las otras todavía siguen conmigo o nada más están sus caritas ahí? ¿O su nombre? Coméntenme algo. ¿No? ¿Nadie? ¿Ya se fueron todas? Ah. No, sí, seguimos aquí. Seguimos así Coméntenme algo porque me siento solitito. Bueno, ok. Entonces, fíjense cómo... dice Abby. ¿Cree que los refranes sean teorías? Claro. Sí, son teorías basadas en la realidad y que tienen mucha aplicación, ¿no? Por ejemplo, ese refrán de tanto va el cántaro al agua que se rompe, ¿no? O, no sé, algunos otros que no recuerdo ahorita, que es sabiduría popular, ¿no? Y que nosotros deberíamos de recuperar, de recuperar esa oralidad, de ir con nuestros abuelos y decirle, a ver, abuelito, dime tus refranes. ¿Y qué significan? ¿Qué es lo que significa? Es mucha teoría, compañeros, compañeras, ¿no? Es muchísima teoría que deberíamos de rescatar, es decir, rescatar esa oralidad. Seguramente que si ustedes viven en una comunidad y en esa comunidad hay demasiados ancianitos,
si ustedes se van a hacer sus audios con esa comunidad y dedicarle un tiempo a cada ancianito, no serían unas grandes escritoras. ¿Sabían que ¿cómo se llama el autor que escribió El Llano en Llamas? Juan Rulfo. Juan Rulfo, él escribía sus cuentos mexicanos porque se los preguntaba a los abuelos y él fue un gran escritor y se tradujeron los cuentos a miles, bueno, a muchos idiomas y en todo el mundo están esos cuentos. Y entonces, de repente, un tiempo dejó de escribir, ¿no? Y le preguntaron, oye, ¿y por qué ya no escribes? No, pues es que los abuelitos que me contaban los cuentos ya se murieron, ¿no? Es decir, si nosotros recuperáramos esa oralidad, esa experiencia, esa forma de ver la vida de los ancianos, haríamos unos libros estupendos, ¿no? Eso también sería una buena, una buena, un buen tema de tesis. Y bueno, entonces, sí, yo creo que sí, son teorías, son formas de ver la vida, ¿no? Que representaban una realidad y que por desgracia ya la realidad ha cambiado y entonces nosotros no hemos sabido aprovechar esos espacios. Por ejemplo, los cuentos de La Llorona era una explicación teórica, ¿no? Teórica en historia, ¿no? Que te atrapaba y tú decías, ay, ¿a poco eso hizo? No, ay, y luego se te iba la luz en tu casa y era medianoche y todos se juntaban, ¿no? Porque sentíamos miedo. Es decir, eso es parte de la sabiduría popular y es parte de las teorías populares, ¿no? Por desgracia, nosotros ya solamente vemos esta teoría en este sentido de los grandes escritores, pero hay mucha gente que teoriza mucho, ¿no? Y que no escribe, ¿no? Los ancianos, por ejemplo, teorizan demasiado. Pero en ese sentido no vemos de ver la teoría nada más como estos escritos que podemos leer, sino también los podríamos escuchar. En Colombia están trabajando estas bibliotecas vivas, ¿no? ¿Qué significan las bibliotecas vivas? Ah, pues son los ancianos, se van los alumnos y ahí les preguntan a los ancianos, ¿y esto por qué? Y los ancianos te enseñan algo, ¿no? Es decir, te enseñan a tejer, te enseñan a hacer, te enseñan a escoger las hierbas, es decir, son bibliotecas vivas. Es teoría dentro de un libro llamado Persona, ¿no? ¿Por qué no buscamos esa teoría también? No solamente los que han escrito cosas, sino también los que han vivido cosas tienen teorías, ¿no? En ese sentido, la teorización. Ahora, también ya hablamos dentro de esta charla, hablamos de los datos, hablamos de las hipótesis, hablamos de instrumentos, de métodos, de modelos, ¿no? Es decir, ya acotamos, digamos, estas partes con respecto a lo que significa esto de las teorías, métodos, los datos, las hipótesis, los instrumentos, los modelos. Bueno, pues esto que lo estamos hablando en este sentido investigativo, hay que traducirlo o hay que pasarlo a lo administrativo. Es decir, para que dentro de la administración funcione como tal la administración, necesitamos tener todas estas herramientas, ¿no? A ver, ¿por qué hay un problema en este sentido de aprendizaje? Ah, la administración es la que debe de proponer una investigación, es la que debe de tener unas hipótesis, la que debe de tener unos métodos, instrumentos para efectivamente hacer la investigación y entonces tomar la decisión. Ya sabemos en este sentido teórico de la realidad, de mostrar parte de la realidad, tomar la decisión de qué cosa se va a implementar en tal o cual espacio o en el contexto nacional
en el sentido educativo, ¿no? Y en ese sentido vamos a ir o integramos, en ese sentido integramos todo esto que hemos visto en la administración educativa. Bien, bueno, Avi, no sé si te acabé de contestar bien tu pregunta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, duda, comentario? ¿No? ¿Todo bien? Adelante, Joana. Bueno, de acuerdo a lo que nos ha comentado y también ya comentaron de la lectura, pues sí, profe, creo que todo el tema está entendible en cuanto a qué es una teoría y cómo es que se basan en la observación, en la investigación y de Ujú. acuerdo a resolver como una realidad de un problema que hay o darle sentido a algo. Y nada más quería compartirles un video, tal vez se lo suba al grupo, donde, bueno, lo descargué y se lo iba a enseñar a mi hermana, pero en este video sale un hombre que dice que la escuela, bueno, que el sistema de la escuela está mal, en Ujú. el sentido de que, ay, no recuerdo bien cómo fueron sus palabras, pero nos da a entender que en la escuela lo mismo se basa, por ejemplo, quien esté haciendo su tesis de lo que es calificación y lo que es Aprendizaje. bueno, el conocimiento, Ujú. él dice que el modelo educativo está mal porque se centra en que todos necesitan y todos le damos valor al 10 y no al conocimiento. Él dice que las habilidades que cada una, bueno, cada persona tiene deberían de ser, nosotros como profesores y los padres deberían de enfocarse y valorar para qué son buenos sus hijos, para que ellos puedan trabajar en eso y ser un 10 en lo que son buenos. Entonces, Claro. dice que en este sentido, cuando, bueno, se va al futuro y dice, por eso es que ahora la sociedad está, por ejemplo, la corrupción, las personas que quieren llegar a ser ese 10 y es por medio del chantaje, con acciones que no son éticas y él lo maneja que cuando estás en el salón, el niño por obtener un 10 quiere copiar, compra los exámenes, paga por las tareas, pide las tareas. Entonces Claro. dice, es lo mismo que el sistema educativo ha estado trabajando para que en la sociedad actual que llevamos se siga implementando esto. Claro. Entonces, Totalmente. bueno, esa es una de sus teorías, de sus ideas de él y de lo que ha observado. Ujú. Entonces, creo que en la administración educativa lo relaciono esta teoría con lo que nos está hablando de lo que es cómo se está administrando bueno, cómo se está administrando el proceso que se supone que es como nuestro plan escolar que vamos llevando, y eso es a lo que voy cuando dice, hace mención del mundo rosa, Rosita, no bueno, yo no me voy como una perfección, estoy de acuerdo en que la tratamos de buscar, pero siento que es como el sentido de para qué venimos y no para hacer algo bueno, Claro. porque, bueno, al menos eso es a lo que yo voy, por eso le decía que el sentido de la vida era como el sentido, porque está basado en la educación, porque si no, no se puede mejorar, no podemos tener un sentido de vida, no sabríamos a qué venimos y no tendríamos un propósito y un sentido de saber por qué estamos acá, o muchas personas dicen, ajá, ¿y qué hago aquí? O ya estoy aquí vivo, ¿y para qué nací? Ujú. O cada que esto. Entonces creo que lo único que nos daría como una motivación o algo para seguir haciendo algo es como seguir aprendiendo. Es decir, si tú tienes un propósito, una meta, tú vas a tener que esforzarte para llegar a eso. Entonces, por eso yo siento que como el propósito de la vida es como ir con la educación, y le digo en tanto a valores, no solamente a lo cognitivo. Y cuando, por ejemplo, mi compañera dijo de las nuevas tecnologías, yo no refuto la idea de que no desaparezcan. Por Ujú. ejemplo, los profesores, yo solamente digo que no deberían como de desaparecer porque son fundamentales. Si Claro. nos vamos al profesor como humano, siempre va a estar, usted lo dijo por medios o así, pero lo que ella comenta, bueno, ahorita tal vez su comentario está bien porque si lo vemos en la actualidad, la tecnología ha estado avanzando mucho, lo que dicen, por ejemplo, de las vacunas, que porque es un chip inteligente, algunos dicen que no, que es para controlarnos. Entonces hay muchas cosas por ejemplo, la robótica o los nuevos avances que vienen,
y tal vez su mentalidad está basada en eso y en un futuro más lejano de algo que realmente está pasando y que puede llegar a suceder. No es como descartarlo, pero simplemente mi punto era creo que no deberían de desaparecer porque el día que nos domine como la tecnología sería el día que entonces, ¿cuál sería el propósito de la humanidad? Eso es a lo único que yo me refería en ese sentido. Ujú. Y cuando les comenté, por ejemplo, sobre lo que fueron, que hay muchas personas que siguen, por ejemplo, una moda y se van a esa moda, yo no digo que esté mal, a lo que me refiero es a que tengas el criterio. Y cuando les decía del consumo de los productos, es que volví a escuchar el video de la participación otra y dije, no quiero que lo tomen todo tan literal o algo así, porque No, no. de hecho nadie lo Cuando yo tomó así me literal, ¿eh? Ajá, cuando me refería, bueno, yo me refería al Ujú. consumo de los productos nuevos, yo no digo que no compres, simplemente me refiero a que lo que no necesitas, bueno, por ejemplo, en el lado humanístico, si tú te lo puedes obcecar, o bueno, tú se lo puedes dar a alguien más que lo necesite y estás ayudando a alguien más, y a lo que me refiero es que si tú sigues como todas las modas y no tienes un autocriterio de decir, bueno, es que esto está contaminando, esto no lo necesito, Claro, o como este sentido de ten conciencia de lo que estás consumiendo y también no todo está mejorando o no todas las operaciones que te van a ver bien, o a eso es a lo que me refiero. Y ya sí, si te ves bien o no, no culpes a nadie más que a ti. Eso es a lo que yo me refiero con la autonomía y como ser algo responsable de lo que decidimos y autocriticar las cosas que hacemos. Y a eso es a lo que yo me refería en el sentido así, ¿no? Porque lo volví a como escuchar y dije, no quiero que lo tomen como literal de, ay, no, tú no consumes entonces lo nuevo. No, no no, me refiero a eso, sino me refiero a tener conciencia de lo que estamos haciendo y si no lo necesitas, pues, o sea, te va a ayudar a ti porque lo puedes invertir en otra cosa y aparte no vas a estar contaminando o apoyando una causa que pues no tiene meramente sentido porque es algo nuevo y tal vez solamente porque tiene una cosita nueva. Entonces, bueno, yo solamente diría que tuviéramos como un poco de conciencia. humanidad en el sentido con el ambiente también. Ok. Entonces, solamente para como aclarar esas cosas. Y en la otra clase también, bueno, volví a escuchar la participación y usted, profe, me comentaba que los niños, es verdad, por ejemplo, yo soy el tipo de persona que soy y lo hemos visto creo que todas mis compañeras durante Ujú, las clases de la LIC, psicóloga, de la LIC Isabel, porque ella nos habla sobre cómo es que se forma el ser humano de acuerdo a nuestro entorno. ujú. Entonces, cada uno es de acuerdo a una forma por nuestros padres y el contexto, los grupos sociales y amigos. A lo que yo voy es que cuando digo que el niño puede como tener autodeterminación, me refiero a que, por ejemplo, ahorita usted dijo, el niño que les dijo que no hagan eso, que porque está mal, y eso es Claro, a lo que yo me refiero, que el niño desde pequeño él puede entender sí, eh, que puede cambiar o que no puede cambiar. Yo sabía que cosas que hacían, por ejemplo, mis abuelitos estaban bien y cosas que otros hacían que no, porque a mí me lo enseñaron así, pero me refería a que todos teníamos la autodeterminación porque llega un momento en el que tú creces cuando eres como adolescente y dices, ok, eso me lo enseñaron mis papás, pero no está bien. Entonces ahí es cuando yo decía, ya, cuando yo me refería a que el niño tiene la capacidad de cambiar, pero tal vez no es cuando es niño, sino es cuando pasa como a ser más maduro, autocrítico y cuando tiene como más conocimientos para poder darse cuenta de lo que está bien y lo que no, y tal vez no puede ser cuando es totalmente niño, porque es verdad que estamos muy influenciados por nuestros padres. Entonces, basándolo a esta materia, pues la teoría pues, por ejemplo, ahorita como las ideas que vamos viendo, como usted dice, de hechos y teorías que ya están ahí, que gracias a eso nosotros podemos pensar y tener una cierta idea de, de lo que para nosotros es una teoría. ok, Y pues solamente sería como ese mi plan de tratar de mejorar lo que yo pudiera en el aula y claro, en el lado humanístico y no solamente enseñarles todo lo cognitivo, claro que es sumamente fundamental los dos, pero sí me refiero a darle igual un poco de importancia a su educación como socioemocional en el sentido de también apoyarlos y motivarlos para que ellos mismos, bueno, al menos cuando alguien te motiva a hacer algo, es como un alivio porque te interesas más y cuando no se te da la oportunidad de hacerlo, es como tú le pierdes el interés o hay algunos que decía mi compañera Gis, es que no todos tienen la autodeterminación ujú, porque todos son un mundo diferente y todos piensan diferente. Estoy totalmente de acuerdo en ese sentido, pues
no todos vemos, por ejemplo, una crítica constructiva como una crítica que te va a ayudar. Algunos tienen que trabajar un poco más, tanto yo diría que en el autoestima para poder ser conscientes o aceptar algo que te va a ayudar a mejorar y no tomártelo como algo negativo. Entonces, siento que ahí va como hay que trabajar en nosotros para que Ujú. pudiéramos como entender las diferentes o al otro. Yo no puedo entender a alguien más si yo no me comprendo a mí. Y Claro. entonces ahí es cuando yo me refería a que tenemos que tener autodeterminación, pero estoy totalmente de acuerdo que no todos van a tu paso. Entonces, pues solamente sería eso, tratar de ser más empáticos y pues sí. Ok, Ya, ok, muchas eh, gracias, Joana. Siempre muy importantes tus participaciones. Y en ese sentido, recuerda que estás en un grupo donde podemos pensar y decir lo que creemos, ¿no? Y lo que hemos visto de acuerdo a estas teorías y de acuerdo a esto que hemos aprendido. En ese sentido, no se toman las cosas tan literales, sino que se toman desde el punto de vista de la teorización, ¿no? Todos estamos influenciados por ciertas teorías, ¿no? Y en ese sentido pues, debemos precisamente hablar como tal. Estamos en este espacio donde podemos acoger todas las teorías y todos los pensamientos de todas y todos. Y siempre es muy importante ese compartir, ¿no? Siempre es muy importante el ver la visión del otro. Recuerden, eh, las palabras no son nuestras, ¿no? Es decir, nosotros significamos las palabras, pero las palabras son palabras y no son nuestras. Y entonces, cuando hablamos del mundo Rosita y cuando hablamos de ese tipo de cosas es porque estamos significando de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, lo que a ti nos comentabas en la última vez que te dicen que vas hacia un mundo Rosita, que todo lo ves Rosita, eso me lo comentaron en su momento a mí, ¿no? Y bueno, yo no sé si decirte si vas por buen camino porque o vas por un mal camino porque vas en contra de la realidad de Joana. Y bueno, ir cuesta arriba, válgase la redundancia, cuesta mucho, ¿no? Es decir, ir en contra de todo lo que está, se supone bien y está estandarizado y eso debe de ser, es un gran problema para nosotros y vamos a tener siempre muchos inconvenientes y vamos a tener siempre muchas desavenencias y vamos a tener siempre muchos enemigos porque no pensamos igual que la mayoría. Pero es precisamente en ese no pensar igual que la mayoría es en ese sentido que tú dices que venimos a hacer un cambio, venimos para hacer algo, ¿no? No en ese sentido de que llegas al mundo y dices, bueno, ¿y para qué carajos vengo al mundo? ¿Qué estoy haciendo aquí? No entiendo, ¿no? Y de eso hay una teoría de los años 60, 70 de Francia, que ahorita se me olvidó cómo se llama la teoría, pero era precisamente de eso que llegaban pues a los bares, los chavos, los jóvenes, se tomaban una copa, fumaban y se ponían a pensar, bueno, ¿y qué tengo que hacer en el mundo? ¿Qué? No entiendo por qué estoy aquí, ¿no? Y es precisamente eso que tú ya estás pensando, ya no en ese sentido de qué cosa vas a hacer, qué vienes a hacer al mundo, sino ya en el sentido de estar haciendo algo en el mundo, ¿no? Es decir, estar aprendiendo, estar visualizando, estar viendo que lo socioemocional es muy importante en los jóvenes y en las señoritas, ¿no? Es decir, no vas a llegar a papacharlos, claro, pero sí que vas a llegar a buscar intervenir, a buscar metodología, a buscar formas de, para que precisamente las nuevas generaciones sean mejores generaciones que nosotros, los que estamos ya a mitad de la generación, ¿no? Es decir, lo que yo precisamente intento en ese sentido de intentar como si fuera posible, ¿no? No como si ya está, no como si ya lo logré, ¿no? Porque no puedo lograr nunca nada hasta mi muerte, ya es cuando logré todo, pero en este sentido de intentar siempre, en este sentido de proponer siempre,
Lo que intento precisamente como si fuera posible es que ustedes tengan un cambio radical, tengan un cambio como el que tienes, ¿no? Tengas un pensamiento como el que tienes. Ah, que te vas a encontrar a mucha gente que te va a decir que estás mal, pero tú ya estás viendo desde la teoría, desde los otros, desde las otras, que vas en el camino que quieres, ¿no? Vas en ese camino, por eso estás estudiando lo que estás estudiando y estás ocupando de todos los espacios, de todos los lugares, estás ocupando esa teoría, esa información y te estás construyendo. No estás construida, nunca lo vas a estar, nadie de nosotros lo va a estar, siempre nos estamos construyendo. ¿No? Ah, pero es que el profesor no sé quién ya tiene maestría y tiene doctorado y es un postdoctorado y sigue estudiando, se sigue construyendo. No es que ya sea, ¿no? En ese sentido, la educación no es el que tiene más grados académicos, ¿no? La educación es aquella que se construye, ¿no? Pues mediante qué? Mediante la experiencia de los otros, el compartir de los otros, siempre con el otro y con la otra, en el reconocimiento de los otros, y siempre construyendo nuevas teorías y nuevas metodologías y nuevos modelos, ¿no? Nunca como si ya se diera por sentada la educación, porque eso no va a pasar, ¿no? Siempre seguimos, eh, siempre seguimos avanzando, ¿no? En ese sentido, yo coincido con el pensamiento que decía precisamente eh, su compañera Joana. Déjenme ver si lo tengo por aquí. Déjenme ver, por aquí lo debo de tener anotado. Déjenme ver. Bueno, no lo veo. Ah, sí, en este sentido, y hasta lo anoté porque hasta le dije que era una muy buena frase. Y bueno, con eso podría hacer muchas cosas o le podríamos robar la frase a su compañera y hacer algo. Dice, si se pierde la educación, se pierde el sentido de la vida. Y es que veamos, no lo veamos tan literal, pero veámoslo en este sentido teórico. Si perdemos de verdad la educación, perdemos el sentido de la vida, ¿no? Es decir, un ejemplo claro, veamos a todos aquellos jóvenes, a aquellas muchachitas que no tuvieron la oportunidad que nosotros tenemos en la educación, perdieron el sentido de la vida. ¿Qué dice un muchachito narcotraficante que no tuvo la posibilidad de estudiar? Es mejor vivir 1 año como rey y no 100 años como güey. No perdieron el sentido de la vida y eso tiene que ver con la educación, ¿no? Es decir, con eso que nosotros nos toca, ¿no? Con esa, pues es la chamba que nos toca hacer, es la pasión que nos toca hacer, ¿no? Es decir, en nosotros y en nosotras está la posibilidad de compartir, ¿no? Y en los otros y en las otras está la posibilidad de aprender, ¿no? Si es que ellos quieren o no quieren aprender, ¿sale? Nosotros igual buscaremos un montón de estrategias, un montón de formas pero también tenemos que ver que algunos simple y sencillamente no lo desean, ¿no? No significa que quitemos el dedo del renglón, sino que intentemos hacer lo máximo por ellos hasta que ellos lo deseen, ¿no? Y sin dejar de descuidar a los otros, en este sentido socioemocional que mencionaba su compañera Joana. Así que Joana, muy bien, me agrada que revises los videos, para eso son, ¿no? Y que reflexiones sobre los mismos, ¿no? Que reflexiones sobre los mismos. Nada de lo que has dicho está incorrecto, nada. Estamos en tu mismo pensamiento, o al menos eso creo yo. Eh, claro, eventualmente irás mejorando ese pensamiento, irás posicionándote en otro punto, ¿no? Y quizás tú misma digas, cuando te evalúes a ti mismo, o en este sentido de evaluarte a ti misma al revisar las participaciones, digas, bueno, es que a lo mejor se entendió de esta manera, pero yo no lo quise decir de esta manera. Y eso es un buen ejercicio, la autoevaluación. Y en ese sentido, pues yo me autodetermino. Y bueno,
pues adelante con los comentarios. Son muy buenos porque nos enriquecen a todas y a todos. Ojalá y todas en un futuro podamos hacer estos comentarios tan certeros. Bueno, quiero decir, no es que no los hagamos, sino quiero decir que nos atrevamos a hacer estos comentarios. Leo algo y le doy la participación a Gise, ya bajó su manita, pero creo que la vi levantada hace rato y con eso iremos cerrando. Dice la compañera Isel, entonces, conclusión. Se puede decir que una teoría se refiere a un conjunto de ideas para explicar un concepto. Nos sirve para explicar la realidad, para ordenarla en ideas. Sí, una realidad parcial, ¿no? No puede ser una realidad general para todos en este sentido de los paradigmas, ¿no? Que un paradigma es real para el que crea el paradigma, pero que no puede ser real para la demás gente, es decir, no lo podemos generar de manera universal, sino es un tipo de paradigma, nada más. Y en ese sentido, también la teoría, ¿no? Y sí nos sirve para explicar precisamente la realidad o una parte de la realidad de manera ordenada, ¿no? Dice también hacer referencia a las ideas que alguien tiene acerca de una determinada cosa, pues busca transmitir una visión general de algunos aspectos de la realidad. Sí, es correcto, ¿no? Tenemos visiones diferentes. En ese sentido, el hicieron ruido y se me fue la idea. Pero en ese sentido, la realidad, pues, que es de uno, puede ser que sea del otro o que también pertenezca a un conjunto, digamos, de personas o de sujetos con respecto a una visión general con algunos aspectos de la realidad. Y en ese sentido, la teoría dice, una teoría tiene que ser verificable. No precisamente, ahí está la teoría del Big Bang, pero nadie ha verificado que efectivamente pasó eso. Ahí está la teoría darwiniana, ¿no? Que pues es de la evolución de las especies y es una teoría, nadie la ha verificado, ¿no? Es decir, nadie ha dicho sí, sí es cierto y entonces deja de ser teoría y se hace un documento, se hace algo científico, verificable, comprobable, etcétera. Entonces, las teorías no siempre son verificables, ¿no? Es más, muchas de ellas no se han no se han verificado. Todavía existe la Biblia, ¿no? Que tiene mucho peso con respecto a la teoría del Big Bang, ¿no? Porque cuando menos la Biblia se puede tomar por fe, ¿no? Y también tiene una idea lógica. Dice como un ejemplo, uno puede teorizar que una manzana caerá cuando se le suelta y entonces, ¿cómo para comprobar? Bueno, ese no es una teoría, esa es una realidad, ¿no? Es decir, ahora ya sabemos que cierta teoría decía que la gravedad de la Tierra nos jala hacia la Tierra, si no estaríamos en el espacio, ¿no? Y entonces eso lo hizo, me parece que Isaac Newton, ¿no? Cuando le cae la manzana del árbol, entonces se da cuenta precisamente que el peso de la propia manzana, al ya no poder sostenerse en el árbol, automáticamente cae, ¿no? ¿Por qué? Porque la tierra jala ese peso, es decir, tenemos un peso en la tierra, no es que estemos pegados a la tierra, ¿no? Sino nuestro propio peso con respecto a la gravedad de la tierra nos hace mantenernos en el suelo. En ese sentido, cuando saltamos, no saltamos demasiado alto, sino saltamos dependiendo de la fuerza muscular que tengamos en nuestras piernas, ¿no? Y el peso que tengamos, y en ese sentido saltamos, ¿no? Pero llegamos a un punto y el mismo peso hace que yo vuelva a la tierra. Entonces, eso, digamos, es parte de una teoría que ya se ha comprobado. Ok. Dice, debemos de soltar una manzana para ver qué pasa, basándonos en la observación. Sí, bueno, ya lo explicaba.
Por ejemplo, otra teoría que nosotros tenemos es precisamente que si soltamos una hoja de papel y si soltamos un lapicero que pesa más que la hoja de papel, la que va a llegar primero al suelo es precisamente el lapicero, ¿no? O el plumón o el marcador. Y efectivamente, si el papel, la hoja de papel, está extendida, pues efectivamente la hoja de papel va a llegar después. Pero si hacemos bolita la hoja de papel, que esa es otra teoría, si la hacemos bolita, ¿no? Y la soltamos al mismo tiempo, llegan al mismo tiempo a la Tierra, ¿no? Es decir, no tiene ninguna diferencia en peso, ¿no? Si lo sueltas, ambos llegan al mismo tiempo a, eh, a la Tierra. Esa también puede ser otra teoría. Bien, pues no sé, yo aquí le dejaría. Ah, perdón, Gise. Adelante, Gise. Lo siento. Bueno, en este sentido de la administración, pues recordemos que la administración se trata de hacer, utilizar todos los recursos que se tienen para alcanzar un objetivo. Ujú. Y recordando que este objetivo pues es a lo mejor la mejora en la educación o para mí lo que sería el aprendizaje, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo es que logramos la mejora? Pues identificando una problemática que exista. Entonces, al ver esta problemática, nosotros empezamos a teorizar sobre cómo se va a realizar, cómo se van a organizar o cómo vamos a utilizar estos recursos para obtener los resultados que deseamos. Entonces, empezamos a teorizar, Ujú. realizamos un modelo de lo que vamos a realizar Es correcto. para alcanzar lo que queremos, que en este caso pues es la mejora en cuestión educativa, como bueno, en el ámbito administrativo, ¿no? Entonces pues se hace uso de toda esta parte teórica para poder llegar a solucionar las realidades que se están viviendo dentro de lo que es la institución. Es Por correcto. eso mencionaba, ¿no? Se hace un modelo, se hace una organización de los elementos o de los recursos que tenemos a nuestro alcance como administrativos o como la administración de la escuela Ujú. para solucionar los acontecimientos que están sucediendo dentro de nuestro contexto o dentro de la institución, porque recordemos que como bien lo menciona, las realidades son diferentes. En algunos institutos, a lo mejor la problemática es de que muchos abandonan sus estudios a determinada edad, en otro puede ser que unos, a lo mejor el maestro de, no sé, física no está dando el ancho, o no sé, diferentes situaciones que surgen, ¿no? Entonces, ahí se va a teorizar lo que se va a realizar o se va a hacer un modelo o representación de lo que se va a realizar para lograr el objetivo. Sí, es correcto. De hecho, pues se propone, ¿no? Se ve en este sentido que tú comentas, ¿no? Que a lo mejor el compañero de física no está dando el ancho en el sentido cognitivo con respecto a los alumnos, no significa que el compañero no sea muy bueno en física, ¿no? Lo que significa es que no tiene el conocimiento de cómo precisamente puede bajarse pues al espacio cognitivo de los jóvenes, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, se tienen que teorizar, se tienen que buscar las herramientas, se tiene que buscar ese modelo que pueda entonces acoplarse tanto al profesor, profesora, como a los alumnos dentro de este espacio educativo. Bien, bueno, entonces, no sé si alguien más tenga algún comentario y si no, les comentaré el trabajo de la siguiente clase. Les comentaré el trabajo de la siguiente clase, que es precisamente la sesión 9, que sería la 4.1, los componentes básicos.
y los actores de la administración educativa. Los componentes básicos y los actores de la administración educativa. Y de ahí me realizarán lo mismo un audio explicación. ¿Sale? Una audio explicación. Y ya nos veríamos entonces en la siguiente clase.